Buenas tardes, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en esta videoconferencia. Nos acompaña el ingeniero Orlando Danilo Moya, quien nos estará presentando todo sobre el manejo y la reproducción del chompipe criollo. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar dudas o sugerencias que tengamos al respecto. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, lo que es el manejo y reproducción del chompipe criollo. Como ustedes saben, el chompipe criollo es muy utilizado para la época de diciembre, o sea, representa, digamos, un bocadillo muy importante para la familia nicaragüense y desde ese punto de vista reviste una gran importancia por su producción de carne. Un chompipe puede andar con una producción de carne más o menos como entre 3 y 4 kilogramos, dependiendo del tamaño del chompipe, ¿verdad? Un chompipe adulto puede andar hasta 6 kilogramos, 7 kilogramos. Entonces, representa, digamos, una importancia y además de eso, es decir, por su belleza, ¿verdad? El modo del baile es muy característico, pues, de esta especie que representa, digamos, algo muy natural, muy normal dentro de la crianza del chompipe. Acá en Nicaragua, ¿verdad? Nosotros tenemos, digamos, algunas especies, ¿verdad? El chompipe negro, el chompipe blanco, el chompipe marrón. Entonces, todas estas especies son, digamos, de gran importancia porque en la familia no es muy común, ¿verdad?, la crianza de chompipe. Debería como de diversificarse. O sea, cuando nosotros tenemos aves, tenemos, o sea, aves de corral, gallinas, ¿verdad? Muy poco, en muy pocas fincas nosotros vemos la producción de chompipe, pero debería de representar, digamos, algo muy normal, ¿verdad? Ver en toda la finca, digamos, la crianza de chompipe. No solamente desde el punto de vista económico, ¿verdad? Sino que también para satisfacer la demanda de proteína de origen animal. Entonces, desde ese punto de vista, el chompipe ha sido, ¿verdad? Es decir, algo que nos ha ayudado, ¿verdad?, a la seguridad alimentaria. Dentro de todo el panorama, vemos cómo en muchas fincas, ¿verdad?, tenemos ciertos problemas por la inseguridad alimentaria y nutricional de la familia, pero que el chompipe representa, digamos, un eslabón muy importante para que nosotros podamos tener esa proteína, ¿verdad? Generalmente es utilizado, como decía, casi solo durante la época de Navidad, pero en muy pocas veces, digamos, el resto del año se dedica a las familias a la crianza de chompipe, lo que representa, digamos, algo muy importante porque de ahí depende, ¿verdad?, la parte económica. Es decir, un chompipe ahorita puede andar costando entre 1,000 y 1,200 córdobas, dependiendo del tamaño y de la calidad del chompipe. Entonces, en muchos casos también las chompipas, ¿verdad? Las chompipas hembras son utilizadas para sacar huevos, o sea, como una incubadora, pues, porque una chompipa puede agarrar hasta 30 huevos. Normalmente puede agarrar hasta 30 huevos de gallina. Entonces, eso hace, digamos, que se pueda reproducir más rápidamente, digamos, lo que es la gallina de patio. Entonces, el uso, pues, va a depender de la necesidad que tenga la familia, pues. Entonces, en el país, los chompipes no ocupan el primer lugar, ¿verdad?, dentro de la crianza de aves de corral. Está en un segundo plano. El primer lugar lo tiene la gallina, ¿verdad?, la gallina criolla.
Entonces, como decía, proporcionan carne exquisito sabor y elevado valor nutricional, considerándose un alimento con poca grasa y colesterol. Además, el precio de un chompipe cuadruplica al de una gallina, es lo que decía yo, ¿verdad? Ahorita una gallina anda como por 200 córdobas, un chompipe anda como en 1,200 córdobas. Entonces, eso hace, digamos, que sea una especie que se puede explotar dentro de una finca, pues. Entonces, vemos cómo ha venido teniendo auge, ¿verdad? Y esperamos de que esto, a partir de esta presentación, pues logremos desarrollar mayor cantidad de chompipes, ¿verdad? Porque el precio lo dice todo, ¿verdad? Entonces, lo único que la crianza, ¿verdad? O sea, cuando nosotros incubamos, ¿verdad? Los huevos y sacamos los pichones, entonces pasa un periodo crítico, podríamos decirlo, ¿verdad? No como el caso de los pollos o las gallinas, que son un poco más rústicas. El chompipe es un poco más delicado. Entonces, por lo tanto, merece una gran importancia. Existen 3 sistemas de producción, ¿verdad? Acá en Nicaragua lo que tenemos es el sistema de manejo extensivo y muchas veces el sistema de manejo semi-intensivo. Es decir, hay fincas que los chompipes, o sea, su vida es el patio, duermen en árboles, ¿verdad? Y solamente se les tira pues la comida, un poco de comida, ¿verdad? El resto la consiguen con malezas, plantas, forrajeras, algunas leguminosas que ellos pueden encontrar, ¿verdad? Porque el chompipe tiene esa característica de que puede consumir una gran cantidad de forrajera, ¿verdad? Entonces, muy pocas veces se mira los sistemas de manejo semi-intensivo. Es decir, que haya una galera, que haya una jaula donde el chompipe descanse por la noche, duerma por la noche, por la seguridad del mismo, ¿verdad? Entonces, y el sistema de manejo intensivo, pues acá en Nicaragua lo vemos muy poco, ¿verdad? En otros países sí se da, como el caso de los pollos de engorde. Entonces, cuando nosotros manejamos de manera extensiva, el problema que hay ahí es la inseguridad del animal por los zorros, es decir, por muchas otras personas, ¿verdad? Que se ocupan de lo ajeno. Entonces, no permite, ¿verdad? Que sea una reproducción más acelerada. Entonces, en este caso, digamos, no le damos las condiciones, sino que el chompipe se va desarrollando de manera rústica. O sea, lógicamente que sí, en cierto modo, pues él va adquiriendo cierta rusticidad, ¿verdad? El chompipe criollo, por lo general, es bastante rústico, es decir, no requiere mucho manejo, ¿verdad? Más que darle de comer por la mañana, el resto él busca, digamos, complementa, es decir, su dieta en la parte de la forrajera, pues, ¿verdad? Y algunas leguminosas que se encuentran en los cultivos, ¿verdad? También son controladores, ¿verdad? Controladores de algunos insectos, ¿verdad? Si un chompipe encuentra algún insecto, se lo come. Entonces, son controladores. En el caso del sistema extensivo, es decir, hay muy poco manejo, como decía, ¿verdad? O sea, generalmente no se vacuna el chompipe, no le damos un seguimiento adecuado, como por ejemplo sus vacunas, sus vitaminas, no como decía, o sea, todo lo consigue él fuera. En el caso semi-intensivo, también pocas veces hacemos un manejo, porque la verdad de las cosas es que una parte, o casi solo por la noche, el chompipe pasa enjaulado o encerrado, pero el resto del tiempo él pasa, digamos, en el patio y no aplicamos vacunas, pues, ¿verdad? Mucho menos vitaminas. En el caso de manejo intensivo, ahí sí, pues nosotros nos preocupamos por las vacunas,
Es decir, porque lógicamente hay una gran intensidad de animales y lógicamente que esto repercute, ¿verdad? Porque es decir, entre más cerca esté el animal, esté compartiendo su agua, esté compartiendo su comida, lógicamente que hay mayor contaminación. Entonces, por lo tanto, el manejo tiene que ser un poco más estricto. Sus vitaminas, sus minerales, su proteína, su carbohidrato y las vacunas, pues las vacunas que tienen que ser una regla pues para ellos, digamos. Entonces, de esto depende, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una selección y descarte de machos y hembras, es decir, aves jóvenes entre 7 y 12 meses de edad, ¿verdad? Son animales fuertes, sanos, grandes y de buen peso. Los machos deben castizar o machucar, pues, frecuentemente a la hembra. Generalmente el macho sabe cuando la hembra, digamos, está receptiva, ¿verdad? Y entonces él puede castizarla, ¿verdad? Porque lógicamente las mismas hormonas de la hembra, ¿verdad? Inciden para que ella pueda, para que él pueda proceder, ¿verdad? A machucar a la hembra. Entonces, en este caso, hay una buena producción de huevos. Las madres, ¿verdad? Son muy buenas madres. Por eso decía yo al inicio de que muchas veces logramos con la chompipa, ¿verdad? Una manera de incubación, porque agarra hasta 30 huevos, ¿verdad? Cada chompipa. Y generalmente la relación macho-hembra son 4 hembras por un macho, ¿verdad? Para que pueda manejarse de manera rápida, digamos, la producción. Esto de la producción, de la selección y descarte, ¿verdad? Generalmente al año, ¿verdad? Se van sacando los animales más viejos, se van dejando los animales más jóvenes, pero siempre nosotros debemos de tener, digamos, debemos de tener como regla de que al momento de hacer la selección y descarte, nosotros tratar de sacar, digamos, machos viejos también. Es decir, y buscar sangre nueva, ¿verdad? Porque generalmente lo que hacemos es que sacamos a las chompipas viejas, dejamos a las jóvenes, hijas del macho que tenemos. Y ese mismo macho es el que va nuevamente a hacer su reproducción con estas hembras jóvenes. Y se va dando de generación en generación. Entonces, lógicamente que lo que se va dando es una gran consanguinidad, pues, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros deberíamos de sacar hembras viejas, dejar hembras jóvenes, sacar machos viejos y buscar machos jóvenes, pero por otro lado, pues, ¿verdad? O sea, en otro departamento, así que no tenga ninguna relación con la hembra que estamos desarrollando, de tal manera que evitemos mucho la consanguinidad, porque de eso va a depender las crías que van a salir. Si nosotros tenemos mucha consanguinidad, las crías van a salir un poco más delicadas todavía, ¿verdad? O sea, cuando ellas salen al ambiente, lógicamente no soportan, ¿verdad? No soportan la rusticidad del ambiente y por lo tanto se crea, digamos, un problema porque ellos, digamos, a los 7, 8 días comienza la mortalidad. Entonces, muchas veces la mortalidad se debe a la consanguinidad que nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, debemos de buscar, ¿verdad? Machos por otro lado, para que llevemos sangre nueva, pues, ¿verdad? Al lugar donde estamos haciendo la explotación de chompipe. Entonces, las instalaciones, ¿verdad? Generalmente deberíamos nosotros de tener, es decir, unas instalaciones donde nosotros podamos durante la noche salvaguardar, digamos, todos los animales, ¿verdad? Del sol, de la lluvia, ¿verdad? Muchas veces del sol, ¿verdad? Cuando hace demasiado sol, es decir, el chompipe puede alimentarse dentro del galpón, ¿verdad? El galpón se puede ubicar de este a oeste, ¿verdad? Para evitar de que entre mucho sol dentro de la galera y dejar un área para que ellos puedan salir a buscar otros tipos de alimentos. Entonces,
generalmente al menos deberíamos de manejarlo de manera semi-intensiva. Muchas veces fabricamos los comederos, ¿verdad? Puede ser una llanta vieja de un vehículo cortada por la mitad. Podemos utilizar tubos PVC, podemos utilizar botellas de 3 litros para poner el agua, ¿verdad? Con una pequeña tacita y nosotros podamos hacer los bebederos automáticos. O sea, hay muchas formas como nosotros podemos mejorar lo que es la crianza del chompipe. Entonces, en este caso, cuando nosotros ponemos, ¿verdad? Agua suficiente, ¿verdad? El animal no tiene que buscar agua por otro lado. Y generalmente en la parte donde ellos buscan, si hay maleza, si hay leguminosas, si hay alguna forrajera, si se la deberíamos de sembrar, pues, o llevarle, ¿verdad? Al galpón, ¿verdad? Una cantidad, ya sea de maderonero, sea de nacedero, sea de leucaena, ¿verdad? Sea de marango. O sea, todas esas cosas se las podemos poner, amarrar guindadas dentro del gallinero para que ellos puedan comenzar a picotear, ¿verdad? Y a comer, digamos, ese tipo de forrajera de gran importancia, digamos, en la alimentación del chompipe. Entonces, de esa manera, nosotros nos evitamos de que ellos puedan adquirir una enfermedad. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? En el caso de la alimentación, decía que nosotros tenemos que ponerle una alimentación bien balanceada que cubra los requerimientos nutricionales, o sea, que cubra lo que es la proteína, lo que es la energía, o sea, los carbohidratos, el calcio, el fósforo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógicamente recordemos que los huevos que van a poner esta chompipa tienen calcio. Entonces, si nosotros no le damos el calcio al animal, él lo va a movilizar de los huesos. Y lo que estamos haciendo es reduciendo la vida útil del animal como tal. Es decir, en vez de tener una chompipa 2, 3 años, lógicamente que no nos va a durar ni un año, porque puede ser que sufra una quebradura de uno de los dedos, es decir, de la falange, ¿verdad? De la pierna. Entonces, debemos de garantizarle, digamos, sus macros y micronutrientes, ¿verdad? Debemos de alternarlo también con pastoreo. O sea, el chompipe por lo general toma sus vitaminas A, D, E, ¿verdad? De planta tierna, planta fresca. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tuviéramos marango, pues le damos marango y él va a tomar esas vitaminas de ahí, ya que nosotros no se las suplimos. Pero deberíamos de incorporarla como parte importante. Debemos de también aprovechar cultivos hidropónicos, debemos aprovechar la lombricultura, ¿verdad? La semolina es una buena fuente de energía, el maíz, el sorgo son fuentes de energía, ¿verdad? En este caso, pues podemos hacer perfectamente un balanceado, ¿verdad? Un concentrado balanceado que nos garantice cubrir todos los requerimientos del animal. Entonces, se debe garantizar los niveles de energía, decía, como proteínas, minerales suficientes, y sobre todo cuando tenemos cría, ¿verdad? Garantizarle lo que es el calcio, recordemos que está en su proceso de desarrollo, garantizar la proteína, porque sí necesitamos que ese animalito, esa cría que salió del huevo, pueda tener un buen desarrollo, para que más adelante nos dé también una muy buena cría, ¿verdad? El manejo reproductivo, ¿verdad? Podemos decir de que las hembras anidan 3 a 4 veces al año, produciendo entre 12 y 15 huevos por ciclo, teniendo una producción por hembra de 50 a 60 huevos por año. O sea que nosotros podemos tener una buena producción de chompipe, es decir, si nosotros vamos recogiendo los huevos. Generalmente lo que se recomienda es que no pongamos huevos, es decir, que vayan más de 6 días, porque lógicamente el huevo va perdiendo la fertilidad. Entonces, entre más temprano nosotros pongamos esos huevos a incubar, lógicamente que vamos a tener mejores resultados. Es decir, las aves incuban entre 18
entre 14 a 18 huevos por nidada. Y esta incubación dura entre 29 a 30 días, ¿verdad? Las hembras inician su madurez sexual entre los 6 a 7 meses, el macho entre los 8 a 9 meses. Pero generalmente deberíamos de garantizar de que el macho pueda tener 1 año de edad para que tenga una madurez sexual bien avanzada y nos permita poder tener crías de muy buena calidad. Entonces, desde ese punto de vista, podemos tener huevos fértiles, ¿verdad? En la primera etapa de vida requieren mayor cuidado debido a sus escasas defensas orgánicas. Por lo tanto, es necesario poner, digamos, a disposición una buena alimentación e higiene. Luego de los 2 meses de edad que han superado la etapa de crisis, porque la etapa de crisis viene de 0, o sea, del primer día de nacido hasta el segundo día, hasta los 2 meses. ¿Verdad? Una vez pasados los 2 meses, ya vemos que ya comienza otra etapa donde el animal comienza a desarrollarse y comienza a crear, digamos, algunas defensas que le permitan a él, pues, tener lógicamente, es decir, un buen desarrollo, ¿verdad? También deben mantenerse las medidas de bioseguridad. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta las medidas de bioseguridad. Deberíamos al menos de que cuando las personas, es decir, salen fuera de la casa, tener por lo menos, es decir, una pana con cal para meter los pies cuando nosotros vengamos de la calle, para evitar de que nosotros traigamos enfermedades y podamos contagiar a las crías, pues. Entonces, de eso va a depender. El manejo sanitario, ¿verdad? Estas aves son afectadas principalmente por viruela aviar, seguidas por Newcastle, el moquillo, o sea, coriza aviar, y el mal de patas provocado por ácaros. Es decir, cuando nosotros vemos de que las escamas, por decirlo así, ¿no?, de las patas se ven afectadas por ácaros, pero es recomendable siempre que nosotros tengamos, es decir, al menos yodo para fumigar, por lo menos el gallinero o el corral donde los tenemos ubicados, al menos una vez a la semana, pues, ¿verdad? Pasarlo con una bomba de mochila. Nosotros fumigamos todo el corral con yodo, ¿verdad? Se recomienda cumplir con el calendario sanitario, ¿verdad? O sea, vacunar contra la Newcastle, vacunar contra la coriza, contra la viruela aviar. Entonces, si vemos que todas estas enfermedades nos afectan, lógicamente hay que vacunar primero, ¿verdad? Para no vernos en problemas. Muchas veces no damos, digamos, la preventiva y se nos acarrea un gran problema porque, lógicamente, si tenemos crías, comienzan a agarrar viruela o comienza el Newcastle, pues, a darnos problemas. Entonces, debemos de salvaguardar, digamos, estos animales, ¿verdad? Entre más nutridos los tengamos, menos posibilidades que estos animales se nos vayan a enfermar o se nos vayan a morir, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era la presentación que teníamos, ¿verdad? Nosotros les agradecemos por su participación. Queremos que ver si tienen alguna pregunta o alguna duda.